Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito en esta noche de cómo ha sido el proceso y cómo ha sido el camino en el negocio, porque es importante, yo lo aprendí de unos embajadores coronas asiáticos y ellos me decían que la mayoría de los empresarios necesitamos mucha técnica, pero conectamos es con las historias, ¿ya? La técnica la necesitamos para desarrollar el negocio, pero las historias son las que conectan el corazón con el negocio. La técnica trabaja la cabeza, las historias conectan el corazón. Entonces, a medida que uno va escuchando las historias de los diamantes, pues se va dando uno cuenta que son seres humanos común y corrientes que simplemente han tomado la decisión de caminar un camino y que no han parado de recorrerlo, y son diamantes simplemente, como dice un doble diamante que le aprendimos mucho, que se llama Mario Orsini, para quien pida un fuerte aplauso, y él dice que diamante no es el pin, no se reconoce el pin, sino el camino que ha caminado. Y el camino que nosotros hemos caminado, pues es un camino un poquito diferente al de la mayoría. Cuando Ana María y yo empezamos el negocio de Amway, creo que éramos las personas más jóvenes en Amway en Colombia. Fuimos los primeros platas de la generación Y, los primeros platinos, los primeros oro, los primeros zafiro, los primeros rubí, los primeros esmeraldas, los primeros diamantes. Entonces ha sido como enfrentarnos al reto de crear una cultura alrededor del negocio, porque cuando nosotros empezamos el negocio, la gente joven veía que esto era un negocio de papás. ¿Ya? Aquí hay gente joven. Levante la mano. Todos son jóvenes. Bueno, entonces, el punto es que todos saben que yo estoy en un negocio familiar. Estamos en la línea de mi hermano y mi esposa, que se llaman Juan David y Sandra, que acabaron de calificar diamantes. Encima de mi hermano y mi cuñada está mi papá y mi mamá, que son Rodrigo y Gloria, diamantes ejecutivos, para quienes pido un fuerte aplauso para los cuatro. Pero realmente yo conocí este negocio como desde los 15 o 16 años. ¿Cómo llega el negocio a mi vida? ¿Quiénes saben cómo llegó el negocio a mi vida? ¿Ya? Listo, entonces voy a contar la historia. El negocio llegó a mi vida porque me toca contar un poquito la historia de mi papá y mi mamá. Mi papá viene de una familia totalmente pobre, nunca supo lo que era estrenar unos zapatos, porque eran como 13 hermanos y él era el de la mitad. Entonces esos zapatos iban pasando a medida que el pie iba creciendo, uno llegaba al zapato, el zapato no llegaba a uno. Y entonces así fue. Mi papá desde muy joven toma la decisión de no ser pobre. Él venía de un pueblito chiquitico, con una escasez impresionante de la familia, pero él desde muy chiquito tomó la decisión de que no quería vivir como pobre y empieza a trabajar desde muy joven. Empiezan a llegar las oportunidades y las empieza a tomar. En el año 78 decide crear lo invita a alguien por su actitud. Mi papá no tenía dinero, era mensajero de un supermercado. Alguien decide invitarlo a que sea el socio. Un señor socio capitalista le dice: yo creo en su actitud, hagamos empresa. Mi papá toma esa oportunidad, hacen empresa y dura toda la vida trabajando en esa empresa. Esa empresa nos dio casa, nos dio viajes, nos dio buenos colegios, nos dio finca, nos dio caballos, nos dio buena alimentación, nos dio restaurantes, nos dio cine, nos dio recreación, nos dio deporte, nos dio de todo, nos dio buena salud. Nos puso a vivir en el barrio más alto de Medellín, en nivel social. Y mi papá era una persona muy trabajadora, pero en la economía de hoy, ser buen trabajador no significa que no te va a faltar el dinero. Entonces, en el año 96 a mi papá le llega la oportunidad del negocio de Amway por parte de un señor que no sé cómo se llama. A mi papá le da tanto pesar de ese señor porque lo ve mal. Mi papá, como viene de la pobreza, siempre le ha gustado ayudar a los demás. Y cuando ese señor llega con la caja, mi papá lo ve tan necesitado que simplemente toma la decisión de comprarle una caja de esas de Amway porque le dio pesar.
y porque había que ayudarle. Mi papá simplemente supuso, ese señor necesita vender esas cajas para comer, yo tengo plata, le compro una caja y entonces en esa casa comen. Mi papá coge esa caja, la guarda debajo de la cama y ese señor nunca más vuelve a aparecer en la vida de mi papá y mi mamá. Mi papá no sabe qué hacer con esa caja, se queda guardada, nunca la destapó, el código se venció, pero no solo se venció el código, la empresa que teníamos se quebró, porque se quebró todo el país. Mi papá era responsable, juicioso, trabajador, pero cuando un país se quiebra, se lleva a los buenos y a los malos. ¿Cierto que sí? Así de sencillo. Es como si usted es empleado y considera que es un buen empleado, cuando su empresa se quiebre o la compre una multinacional, igual así usted sea bueno, se va. ¿Cierto que sí? Y entonces la empresa se quebró y 1 año y medio después ya mi papá no tenía todo lo que tenía, sino que tenía un montón de deudas. Y entonces en ese momento aparece otra persona con la misma caja, pero hablando diferente. ¿Ya? Esa segunda persona no fue a venderle una caja, sino que fue a decirle que su vida podía cambiar. Y mi papá necesitaba volver a recuperar su vida, porque ha sido un luchador, un trabajador, comprometido con su familia. Él decide entonces iniciar el negocio, pero nosotros estábamos muy pequeños, más o menos mi hermana pequeña tenía por ahí 10 años, yo tenía por ahí 15, mi hermano por ahí 17, y en ese momento de crisis, pues simplemente lo que pasó fue que mi papá trabajó muy duro para que nosotros los hijos no sintiéramos esa crisis. ¿Alguien hace ese tipo de cosas por sus hijos o no? Y entonces nosotros no nos dimos cuenta de la crisis, él no hablaba de eso en la casa, pero trabajaba muy duro, pero de la noche a la mañana hubo que vender la finca. De la noche a la mañana hubo que vender los locales comerciales que teníamos, hubo que salir de los carros. Ya los fines de semana no eran para ir a cine y a los centros comerciales a comprar ropa o a comer helado o a los restaurantes. De un momento a otro, sin nosotros saber que había crisis, mi papá montaba a mi mamá en el carro, a los 3 hijos en la silla de atrás, una canasta con 6 productos de Amway, y el programa todos los fines de semana era acompañar a mi papá y a mi mamá a las casas de la gente más rica de Medellín a ver cómo hacía para venderle unos productos que en ese momento eran totalmente caros. Y entonces yo me acuerdo que los fines de semana míos se convirtieron en estar sentado en una acera todo un domingo y mi papá en una casa del gerente de un banco, lavándole la cocina, lavándole la ropa y haciéndole todo lo que hubiera que hacer porque había que salir de la crisis. ¿Ya? Entonces, si ustedes analizan un poquito el proceso psicológico, mi papá y mi mamá eran mis héroes, tenían plata, tenían finca de todo, y llega el negocio y ahora yo lo veo lavándole las casas a todo el mundo. ¿Ya? O sea, mire que psicológicamente eso te daña la cabeza, ¿o no? Y no es que esté mal lavar las casas. Lo que pasa es que la gente que lo recibía porque decía, Rodrigo Correa va a venir a lavarme la ropa. Yo quiero ver eso. Entonces mucha gente lo veía, era como, mejor dicho, lo cogieron como enano de circo. Entonces a mí, la primera sensación que tengo yo con el negocio de Amway es una sensación de rechazo. ¿Ya? La segunda sensación, ¿cuál es? La segunda sensación es que hay unas convenciones. ¿Sí saben qué es una convención o no? A los que no se han dado cuenta están en una. Hay unas convenciones y cada 4 meses mi papá y mi mamá tenían que tomar un carro, un bus, un avión, alguna cosa, yo no me acuerdo, y se tenían que ir para Bogotá, que está a 12 horas en bus, para una convención. Y ellos empiezan a ir a la convención cada 4 meses. Y cada que llegaban de la convención, nosotros teníamos que recogerlos en el aeropuerto o en la terminal. Y siempre que llegaban, los veíamos con los ojos brillantes y decían, nos vamos, Diamante.
Y entonces nosotros decíamos, qué bueno, que nos vamos diamantes. Nosotros no sabemos qué es eso, pero se ve muy bueno. Como tus hijos, ¿o no? ¿Quién tiene hijos? ¿Sus hijos quieren que usted se vaya diamante, sí o no? Y no tienen ni idea qué es eso, pero quieren. Porque usted habla tanto de eso que ya ellos también quieren. Y ellos decían, nos vamos diamante. Y nosotros al principio dijimos, qué bueno, nos vamos diamante. Y a los 4 meses volvían y decían, nos vamos diamante. Y al año iban para diamante. Y a los 2 años iban para diamante. Y a los 3 años iban para diamante. Y entonces nosotros veíamos que decían que iban a algún lugar, pero no llegaban. Entonces, la segunda sensación que tuve yo con el negocio es que esto no daba resultados. Entonces fue muy difícil para mí. Entonces, por otro lado, yo trabajaba, yo hacía mis negocios desde que tengo 6 años. A mí me ha gustado el dinero, tengo una buena relación con el dinero. Yo quiero el dinero y el dinero me quiere a mí. Y entonces las cosas me salen bien. Y entonces, como las cosas me salen bien, yo creo un grado de autoestima frente a hacer dinero. Y yo le decía a mi papá, yo puedo hacer dinero sin Amway. Yo voy a ser rico sin Amway. Y entonces, porque yo no veía el dinero allá. Mi papá llega a platino. Me acuerdo que cuando mi papá llega a platino con mi mamá, llega un bono. Se sientan en el comedor y mi papá le dice la siguiente frase a mi mamá, mi amor, ¿qué vamos a pagar con este bono? ¿Listo? Y mi mamá le dice, no, pues vea, de todas estas deudas, paguemos esta. ¿Listo? Y entonces siguen trabajando. Y yo sigo en mis cosas, yendo a la universidad, monté una fábrica de helados que se llamó Riccolo Gelati, ¿ya? Tenía un eslogan bien bonito, Riccolo Gelati, el helado para ti. ¿Listo? Y entonces yo sigo montando mis negocios, Riccolo no funciona. Bueno, Riccolo no es que no funcione, las cosas sí funcionan, uno no está preparado para hacerlas funcionar. Monté un almacén de ropa, montamos muchos negocios. Pero en el proceso mi papá y mi mamá llegan a Esmeralda. Y adivina qué pasó. Llega mi papá con ese bono de Esmeralda, se sienta en el comedor y le dice a mi mamá, mi amor, ¿y qué vamos a pagar? Y entonces mi mamá le dice, no, pues de todas esas deudas, esta. Y tampoco se veía la calidad de vida. O sea, había tantos sueños de dolor que había que sanar, había que limpiar tanto la casa que ni en Esmeralda se veía. Llegan a diamante y casi que tampoco. Es más, a veces se me nota más el estilo de vida a mí que a mi papá. Porque apenas hace un año terminaron de salir de deudas. Imagínense las deudas que tenían. ¿Ya? Entonces para mí fue muy duro porque yo veía que alcanzaban pines y yo no veía la plata. ¿Ya? Entonces no fue fácil. Por eso yo duré más o menos 8 años viendo el negocio y sin empezar. 8 años. Entonces en el proceso yo conozco a Ana María. Cuando yo veo a Ana María por primera vez, yo toda la vida, como yo tengo una buena relación con el dinero, yo me decía a mí mismo, estoy hablando de cuando tenía 15 años, yo decía, si yo voy a tener una novia que sea rica, porque eso ponerse uno a levantar una bien pobre, eso es perder tiempo, me demoró más, ¿sí o no? Y entonces yo decía, de una vez que venga rica, así nos ganamos unos añitos. Y yo todo lo veía financieramente. Cuando yo veo, a mí me presentan a Ana María, yo hice un asado en mi casa porque mis papás estaban de viaje, yo veo que llega Ana María, la llevó un amigo mío, era la amiga de la novia de él en ese momento. Ana María llega a la casa, yo la veo, rubia, de ojos azules, de uno de los mejores colegios, con uno de los mejores apellidos, y yo dije, esta fue. ¿Sí o no? Obviamente ella me vio y cayó derretida. Del susto. Ahí yo conocí a Ana María, tímido, introvertido, inseguro, ese era yo,
Porque en el colegio, pues yo tuve un problema cuando era muy pequeñito, bueno, de edad, ¿ya? Y era que me iba a quedar, ojo, me iba a quedar bajito, ¿ya? Yo no comía bien y entonces ese problema generó lo que hoy en día en la televisión y en todas partes se llama como el bullying. ¿Quién ha oído hablar del bullying? ¿Listo? Eso lo inventaron conmigo. Yo conozco los lockers por dentro, las canecas, las mochilas, a mí me metieron en todo lado. Entonces, cuando a uno le pasa ese tipo de cosas, uno genera simplemente una coraza contra la sociedad, una inseguridad, uno se llena de miedos, la gente no sabe el mal que le hacen a las personas cuando se burlan de sus situaciones. Y entonces mi autoestima se empezó a porrear desde la niñez. Y cuando llego a la adolescencia, es una adolescencia muy difícil, porque yo veía que todos mis amigos conseguían amigas y después novias, y yo no era capaz de pasar del pin de amigas. ¿Ya? Yo no era capaz de calificar para novio porque a mí me sudaban las manos, el pelo, eso para mí era lo más difícil del mundo. Eso de conquistar a una mujer, para mí es más fácil hacerse embajador Corona. Con eso le digo todo. Entonces yo llevo 8 días saliendo con Ana María y como yo no soy conquistador, pero sí soy negociante, un día la llevo yo a la casa y como si estuviera cerrando un negocio le digo, mamacita, ya llevamos 8 días saliendo, ¿nos vamos a dar los picos o qué? Sí. Así como cerrando un negocio. Hace 15 días estaba en Italia con ella contando esta historia y fue la primera vez que yo caí en la cuenta y yo dije, ¿dónde me hubiera dicho que sí? Usted se imagina en esa frialdad, yo en el carro, ella ahí, y yo le digo, mamacita, ¿nos vamos a dar los picos o qué? Pero así, como si yo le estuviera diciendo, oíste, cambia de emisora que está muy maluca. Así. ¿Qué pasa donde ella me hubiera dicho, bueno, lo que digo yo es, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué encartada tan berraca, no? Como que, bueno, listo, ¿y cómo? No, qué susto, gracias a Dios se bajó del carro y me tiró la puerta. Dios sabe cómo hace sus cosas. Y entonces, lo que son los paradigmas, lo que se ve, por lo general no es. Entonces Ana María no era millonaria, ni nada de esas cosas. Y entonces, pero yo caí en la trampa porque primero me enamoré de ella y después me di cuenta que no era millonaria. Y uno ya enamorado, pues ya le toca. ¿Sí o no? Ana María y yo nos enamoramos, empezamos desde muy jóvenes a trabajar juntos en todo. Trabajamos con la fábrica de helados juntos. Aprendimos el valor de trabajar gratis. Esa fue la gran enseñanza que me dejaron todos mis negocios anteriores antes de Amway. ¿Quién acá es empleado? Levante la mano, por favor. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a trabajar gratis? Por eso son empleados. Pero vaya, pregúntele a su jefe cuánto tiempo duró invirtiendo tiempo y invirtiendo dinero invirtiendo dinero sin sacar un peso, incluso dando pérdidas para levantar la empresa en la que hoy en día usted es empleado. Vaya, hable con su jefe y pregúntele. Entonces Ana María y yo con esas ganas de hacer empresa, trabajamos mucho tiempo en diferentes negocios de lunes a domingo, poniendo lo poquito de dinero que teníamos, poniendo todo nuestro esfuerzo y todas nuestras esperanzas. ¿Cuándo decidimos hacer el negocio de Amway? Se juntaron varios factores. Nosotros terminamos trabajando, como los negocios no funcionaron, terminamos de empleados de mi papá. ¿Usted se imagina ese jefe? Mi papá que es así, tranquilito, calmado, pausado, ¿ya? Bueno, terminamos trabajando, administrando la empresa de mi papá y mi mamá, y nosotros vimos que mi papá tenía resultados en el negocio, pero obviamente lo que uno dice cuando no está en el negocio y ve a alguien afuera que tiene resultados, es que él es muy bueno. Esas personas que le dicen a usted, yo voy a esperar a que usted le vaya bien y ahí sí me meto. Cuando a usted le vaya bien va a decir, es que eso era para usted. O sea, tampoco van a entrar. Y yo era ese. Y entonces nosotros decimos, bueno, es mi papá y mi mamá los que son muy buenos, pero de pronto se nos aparece algo en el camino.
tomamos la decisión de irnos con los amigos de viaje para la playa. Y cuando uno se va de viaje para la playa y no está en Amway, le toca pagar, eso es horrible. O sea, viajar pagando es uno de los peores hábitos que hay. A mí ya se me quitó. Yo me alivié de eso desde el 2006. Y entonces nos vamos para Cartagena, nos gastamos un dinero y eso fue en Semana Santa. Y como nosotros éramos fastidiosos con Amway, nosotros atacábamos el negocio permanentemente, nos burlábamos de mi papá y mi mamá, nos burlábamos de mi hermano y de la esposa, nos burlábamos de don Carlos Jurado, él no sabía, y nos burlábamos de todo lo que se dijera Amway. ¿Ya? Nos burlábamos de Luis Costa, de Iván Morales, de todo lo que sonara en ese radio, nosotros nos burlábamos de eso. Y nos vamos para Cartagena, no estábamos en Amway, y desde Cartagena llamamos a mi papá y le decimos, ¿dónde están? Ah, en Medellín. En Medellín, en Semana Santa. Usted no sabe que en Semana Santa toda la gente pasea y viaja. ¿Ustedes qué están haciendo en Medellín? Nosotros estamos en Cartagena, no pues que ese negocio da tanta plata. O sea, éramos así. Y mi papá me dice, no, venga, le paso a Juan David que le va a leer una carta. Y bueno, y pasa Juan David al teléfono y dice, ¿qué pasó? No, que es que ustedes en Medellín, pobres bobos con el negocio, es que qué plata, allá deben estar viendo otra vez esas películas que dan cada año, ya se las saben de memoria. Y nosotros estamos en Cartagena con los amigos, pasando bueno. Y Juan David dice, vea, le voy a leer esta carta. Ah, no, cuando vuelva hablamos. Y Ana María y yo decimos, listo. Pero, como el estatus es así, nosotros nos burlábamos de ellos y por otro lado estábamos paseando con una tarjeta de crédito a 12 meses y la empresa que estábamos administrando estaba así. Y por eso nos burlábamos. Ah, así de pronto es usted. ¿Cierto que sí? Pues no, estamos hablando de mí. Y entonces, nosotros ya veníamos diciendo, tenemos que hacer algo. Y la bronca con Amway era mía, no de Ana María. Y mi papá con mucha sabiduría, de vez en cuando, le decía a Ana María al oído, ustedes son muy buenos para el negocio. Y no le decía más. Y a los 8 días le decía, ustedes van a ser muy grandes en el negocio. Vean lo que es poner palabras de poder en la vida de alguien. Ustedes van a ser grandes, ustedes van a ser buenos. Cuando sea su momento, ustedes van a brillar. Y se lo puso en su cabeza por ahí desde los 16 años. Y tuvieron que pasar muchos años. Y yo seguía atacando. Y pues finalmente Ana María estaba ahí al lado mío y si yo no lo quería hacer, pues ella no lo hacía. Y entonces, cuando llegamos a Medellín de Cartagena, nos encontramos a Juan David esperándonos con una carta que decía, buenos días, Juan David y Sandra, por medio de la presente queremos felicitarlo porque se ganó un viaje con su esposa para Argentina totalmente gratis. Siga trabajando porque el año que viene el viaje es para Río de Janeiro. Y Ana María y yo llegamos con esa tarjeta de crédito reventada. Eso era pesadísima, sí. Esa tarjeta de crédito llegó con la lengua afuera y Juan David iba para Argentina gratis. Y con todo el respeto, porque yo lo quiero mucho, pero somos muy diferentes. Y Ana María y yo llevamos trabajando casi desde los 15 años, de lunes a domingo sin parar. De 7 a 10 de la noche sin parar. Porque Ana María y yo somos unas hormigas de trabajo. Y yo digo, ese vago va para Argentina. No. Eso va para Argentina. Juan David. Y Ana María me dice, Juan David va para Argentina. Ana María aprovechó ese momento. Me dijo, tenemos que hacer el negocio de Amway. Y ahí se rompió el paradigma que yo tenía. ¿Cuál paradigma? El paradigma que mi papá y mi mamá eran los únicos que eran buenos para esto. Yo decía, si Juan David le dio para ir a Argentina, yo me compro la luna. Pues, no lo estoy desedificando. No lo estoy desedificando, pero somos de una personalidad bien diferente. Es más, yo tengo que aprender mucho de Juan David, porque Juan David aprendió a construir un negocio y a disfrutar mucho las mieles del negocio. En cambio, Ana María y yo, a veces
la responsabilidad no nos deja disfrutar tanto. Porque estamos dándole, y entonces a veces mi hermano y la esposa y mi papá y mi mamá nos dicen, bueno, ¿y cuándo van a empezar a disfrutar? Porque nosotros somos extremadamente enfocados en cuanto a la acción y a la responsabilidad con las organizaciones y con todo lo que tiene que ver con el negocio. Entonces ahora estamos en una etapa de aprender de ellos porque viven demasiado bueno y nosotros somos demasiado responsables, ¿ya? Y hay que tener un equilibrio en la vida. Entonces yo decía, semejante relajo va para Argentina y yo dele y ahora me toca darle un año para pagar la tarjeta de crédito. No, empecemos. Entonces tomamos la decisión de iniciar y puede que yo no quisiera el negocio de Amway, que lo odiara, que lo repudiara, que lo que fuera, pero siempre he tenido una buena relación con el dinero. Así que yo entro al negocio de Amway simplemente a ganarme el dinero. Porque yo era introvertido, no era muy bueno para esto, para hablar con la gente, yo no era bueno para contactar, yo no era bueno para vender, me gustaba montar empresas, pero el problema más grande que tenía en mis empresas es que yo hacía un buen producto, pero nunca tenía quien hablara de él, ya, porque me daba pena. Y entonces, de todas formas, cuando entramos al negocio, yo quería tomar los niveles más altos de la tabla. Soy colérico y soy competitivo, por eso no me gusta ir al gimnasio, porque no hay a quien ganarle. ¿Ya? O sea, es mi personalidad. Por eso estoy aprendiendo a jugar tenis. Y con el profesor, o sea, a veces me descaro. Llevo como 3 meses aprendiendo y le digo al profesor, si le gano no le pago. Y yo trabajo durísimo jugando tenis solo para no pagarle. Y no he podido. Siempre me toca pagarle. Y él me dice, hágale. Soy competitivo. Entonces, cuando Ana María y yo entramos al negocio, yo me digo a mí mismo, tengo que trabajar demasiado porque tengo que alcanzar a los niveles más altos de Colombia. Esa era mi competencia inicial. Tengo que ser de los grandes de Colombia. Y me metí eso en la cabeza. Me lo dije a mí mismo. Empezamos a trabajar, a los 4 meses llegamos a plata y de ahí para allá, pues llegamos a oro, llegamos a platino. Todo el mundo aplaudía mucho porque unos niños estaban haciendo el negocio y no lo podían creer. Estos niños no tenían un grupo de niños detrás de ellos. Nosotros trabajábamos en el taller de carros y como esto era un negocio de papás, nosotros seguimos con la serie y solo le dábamos el plan a los papás. ¿Ya? Le dábamos el plan a los papás, entonces auspiciamos médicos, ingenieros, abogados, todos los clientes que llegaban a la empresa, les dábamos el plan. Me acuerdo que no me gustaba el plan de mi papá, porque yo decía, este tipo es muy gritón. Ya, me lo va a rajar sin entrar. O sea, ya era Esmeralda y yo decía, lo va a rajar. Oiga la bobada de uno. Si llegó a Esmeralda fue porque lo hacía bien o no. Pero como el hijo critica tanto al papá, ya. Lastimosamente, mi papá es un gran maestro y mi mamá también, pero la relación como hijos a veces dificulta porque uno no sabe separar cuándo está hablando con el papá y cuándo está hablando con los diamantes, ¿cierto? Y uno los critica más de la cuenta. Entonces, disculpas ahí por si sale el audio. Listo. Entonces, me acuerdo que yo decía, no, mi papá habla muy duro. Yo más bien voy a dar el plan yo. Y llega un señor a la oficina y yo le digo, doctor, mientras le revisan el carro, yo le quiero contar un proyecto de negocio que tengo. Y el doctor dice, bueno, un ingeniero financiero, gerente financiero de una de las compañías más grandes de Colombia, y parquea su camioneta, sube al 2º piso, yo lo siento, le explico el negocio como yo lo entiendo, me saca una tarjeta de crédito y me dice, hágale. Y yo me quedo como que, espera un momentico, yo miro cómo va su carro. Y me voy y les digo a los del carro, oiga, demórese. Porque era una bobada. Y llamo a mi papá y le digo, véngase ya para acá, que un señor se quiere registrar con 1.200 puntos. Y mi papá no se había ni bañado, era como las 10:30 de la mañana, los Esmeraldas y los Diamantes a esa hora muchos no se han bañado, eso lo descubrí cuando califiqué. Ya, ¿cierto? Bueno, los de Costa Rica y los de Panamá sí son muy aseaditos.
Y entonces, mi papá llegó como en 2 minutos. ¡Pra! ¿Que quién es? ¿Que quién es el señor? ¿Quién es? ¿Qué? Ta. Listo, lo auspiciamos. Y yo ahí me di cuenta que mi plan auspiciaba. Yo ahí me di cuenta que yo podía auspiciar. Y todo el que llegaba a la empresa, yo le decía a los del taller, demoren ese carro que este va para arriba. Ta. Y a dar el plan, 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 y a construir. Por culpa de los aplausos se nos empieza a subir el ego porque nos hacían mucho ruido los hijos de los Esmeraldas y vea, y son niños y pudieron y llegaron. Entonces como que cuando la victoria es más grande lo aplauden a uno más, pero eso le hace mucho daño a uno. Ustedes celebran, pero a uno le hacen mucho daño. Y entonces nosotros nos empezamos a creer el tema de los aplausos, nos empieza a gustar que pasemos por tarima y que todo el mundo diga, véalos, ahí van otra vez, los niños de Rodrigo y Gloria, listo. Y entonces, cuando íbamos a calificar platino, registramos a otro gerente que llega a la empresa, le dimos el plan, se registra y al mes llega al 18%. O sea, se registró en febrero o en enero, ya ni me acuerdo, en ese momento fue muy duro, pero ya no me acuerdo. Se registró en enero y en febrero ya era 18%. Y eso en mi ciudad, mejor dicho, eso era como ver un cometa, o sea, eso no pasaba todos los días. Pero entonces, como a nosotros nos gustaban los aplausos, viene el seminario y nosotros le decimos al gerente, un señor por ahí de 55 años, le decimos, y este es el seminario, su reconocimiento, 18%. No, y le olvide decir que sus auspiciadores son Mauricio y Ana María. O sea, nosotros queríamos era que la gente supiera que eran de nosotros, no era por él, era para que aplaudieran más a Mauricio y Ana María. ¿Ya? Porque nos gustó ese tema de que nos aplaudieran. Además que yo venía con autoestima bien aporreada y fuera de eso aquí le aplauden a uno y pues, para arriba, ¿sí o no? Y entonces empieza el seminario, el hombre no llega, media hora y el hombre no llega, 1 hora, el hombre no llega, vamos a reconocer. Y entonces nosotros decíamos, no, ahí viene el 18%. Pero estábamos desesperados porque no lo veíamos en el auditorio. Yo lo llamo y le digo, hola Pedro. ¿Cómo estás? Bien. Pedro, ya estamos en los reconocimientos. ¿Usted dónde está sentado que yo no lo veo? Me dice, no, yo estoy sentado en mi finca con mi familia haciendo un sancocho. Y yo había oído que mi papá, un mes antes, le dijo a un socio de otra ciudad, le dijo, esto yo lo hago con usted o sin usted. Y el tipo, ¿sabe qué le contestó a mi papá? Pues lo va a hacer conmigo y se encartó. Y se calificó. Y yo dije, pero mira, haciendo un sancocho en la finca. Pedro, este negocio yo lo hago con usted o sin usted. Yo dije, lo califico ya, dio papaya. Esto yo lo hago con usted o sin usted. Y me dijo, perfecto, hágalo sin mí. Iba a ser la primera línea. Y entonces esa llamada se demoró 40 segundos. Yo podría escribir un libro que diga cómo matar una línea en 40 segundos. ¿Ya? Entro yo al salón y le digo a Ana María, mi amor, le tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que Pedro no va a venir. Y la buena noticia, que podemos empezar desde nuevo a construir una línea nueva, porque lo acabo de rajar. Y el ego lo hace a uno en el camino matar un montón de gente. O sea, la gente que hay en tus grupos está lista para ser formada, para ser entrenada y para que la lleves en el camino a plata, a oro, a platino, a esmeralda o a diamante. Lastimosamente entraron contigo. Eso es lo que aprendí yo. Ya, porque en el proceso la gente cree que uno tiene que auspiciar y auspiciar y auspiciar hasta que lleguen los buenos. Y realmente el negocio hay que auspiciar y auspiciar y auspiciar hasta que usted aprenda a volver los buenos a ellos. ¿Ya? Y si los buenos nunca van a llegar, el que se va volviendo bueno es uno. Por lo menos ya aprendimos a no decirle eso a la gente. Y entonces, Ana María y yo íbamos a calificar ese mes Rubí con ese señor, quedamos en 18,000 puntos. En ese tiempo el Rubí era
de 20.000. ¿Se acuerdan de ese rubí? No como el de ahora, es que a Moisés se la está poniendo muy fácil. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó a continuación fue que nosotros no llegamos a rubí y al otro mes casi nos recalificamos. Quedamos como 9.000 puntos. Y ahí arranca la carrera para esmeralda. Tomamos la decisión de correr el esmeralda. La primera vez que tratamos de calificar esmeralda duramos como 2 meses y las líneas no estaban lo suficientemente fuertes. Bueno, realmente no eran las líneas, éramos nosotros que no teníamos actitud de esmeralda. Queríamos un pin de esmeralda con actitud de platino y eso no pasa. Eso no pasa. O sea, si usted quiere ser esmeralda, primero tiene que tener la actitud y después llega el pin. Y ahí nos dimos cuenta que nosotros éramos unos platinos con ganas de ser esmeralda. Entonces, obviamente no nos dio. Después calificamos a esmeralda. Y en el proceso, nosotros queríamos llegar a diamantes. ¿Quién quiere ser diamante? Levante la mano. Eso no funciona. Ese es el problema. Eso no funciona. Carlos, ¿cuántas personas conoces vos desde el día que firmaste en todos los países que has estado que quieren ser diamantes? ¿Cierto que no funciona? O sea, no funciona. Porque levantó la mano que no era. Levante la otra mano. ¿Quién quiere ser diamante? Con la mano que no levantó, levante la mano. Tampoco funciona. ¿Ya? Querer no es poder, hacer es poder. ¿Ya? El problema es que nosotros queríamos. Nosotros queríamos, pero no creíamos y por lo tanto no hacíamos bajo nuestra creencia. Cuando uno hace y cree que va a funcionar, uno se califica. Entonces nosotros siempre, como les decía ahorita, siempre hemos trabajado, nunca hemos parado de trabajar. Por ejemplo, me acuerdo, y no sé si Carlos y Yasmín se acuerdan, cuando Ana María y yo nos casamos y nos fuimos de luna de miel que fue en Panamá, esa semana fuimos oradores de la Junta de Negocios de la Orientación Empresarial de Panamá. O sea, ni en la luna de miel nos desenfocamos. Y la gente dice, pero usted, pues, atienda a la niña. Usted no se imagina cuántas lunas de miel hemos tenido. Porque hay un principio básico que usted le dice a sus hijos. Primero haga la tarea y después juega. Nosotros en la luna de miel, cada uno se leyó 3 libros y dimos una junta de negocios. ¿Ya? Pero ya después nació María del Mar y todo el cuento. ¿Sí o no? Ojo con eso, porque es que uno como adulto quiere que los niños hagan la tarea y después jueguen y usted se la pasa jugando desde que su papá dejó de cuidarlo. Muchos de los que están acá, en el momento que se fueron de la casa, ya no tienen quien les diga, mijo, haga la tarea. Y usted lleva repitiendo el año de su vida, que fuera un año escolar, pero es su vida, la puede llevar repitiendo más de 30 años. ¿Quién de ustedes tiene hijos? Levante la mano. ¿En qué año está tu hijo? Tú sí. Bueno, uno de ellos. Sexto, ella, ¿cómo se llama? Heidi. ¿Tú cómo te sentirías si Heidi repite sexto durante 30 años? Mal. Listo. Así se debería sentir tu papá viéndote cómo estás ahora. De pronto a los 20 años tú no tenías deudas, no tenías plata o no tenías deudas. Ahora tienes 50 años, tampoco tienes plata, pero tienes deudas. Entonces uno dice, mi hijo es como Michael Jackson. ¿Sí o no? Está como de para atrás. Ya. Dele la vuelta al mundo a ver si queda más adelantico. Y entonces, el punto es que nosotros éramos esmeraldas y dijimos, vamos diamante. Y no nos hicimos diamante. Eso fue en el 2010. Y en el 2011 nosotros arrancando el año, así como están ustedes, y nosotros en Colombia, decíamos, vamos diamante. Y tampoco. Me acuerdo de mi papá, ¿se acuerda? Ay. Y entonces llega el año fiscal 2011-2012. Y Ana María y yo decimos, vamos diamantes. Y empieza septiembre, teníamos 3 líneas calificadas, una línea en 4.000, otra en 2.400 y no había sexta.
Y nosotros empezamos a trabajar y adivine cómo estaban las líneas en octubre. Una en 4.000, otra en 2.400 y no había sexta. Pero estaba la meta o no. Y cuando usted tiene una meta, las cosas pasan. Y entonces llegamos a noviembre y adivine cómo estaban las líneas. Una en 4.000, otra en 2.400 y la otra en 0. Pero estaba la meta y entramos a diciembre y adivine cómo estaban las líneas. Una en 2.400, otra en 1.200 y no había sexta. Y en diciembre yo me digo a mí mismo, que eso es lo peor que puede hacer uno algunas veces, me digo, Mauricio, este es el año de tu Esmeralda fundador. ¡Ah, baboso! Y entonces, eso fue en Armenia, estábamos donde mi hermano, nos fuimos en el carro con mi papá y mi mamá, íbamos en el carro y simplemente, regresando de Armenia, Ana María se pone a llorar, porque empezamos a hablar con mi papá y mi mamá, y mi papá nos dice algo que era verdad. A mí me dio donde era. Y me dio donde era porque como yo soy competitivo, yo sé que la plata llega. Yo nunca he ido detrás de la plata porque la plata llega sola. Eso sí lo sé desde chiquito. Yo más bien me enfoco en hacer las cosas y la plata que llegue, yo dejo que llegue. ¿Ya? Eso sí, cómprese unos pantalones con bastantes bolsillos. Y entonces, el problema mío no era, a mí me mostraban ese plan de incentivos y yo sabía que la plata estaba ahí. Y yo sabía que yo algún día me la iba a ganar. Y yo no trabajaba por la plata, yo me reto con otras cosas diferentes. Y mi papá me dice, su grupo necesita que ustedes se vayan diamantes. Y eso a mí me hizo clic. Y me dijo, su grupo necesita que ustedes se vayan diamantes porque ustedes han creado dentro de su organización una atmósfera donde todos ellos creen demasiado en ustedes dos. Y si ustedes no son capaces con el diamante, que son los héroes en su grupo, ¿qué pueden esperar ellos? Y yo dije, yo me sentí el más irresponsable del mundo. Yo dije, me estoy tirando en el diamante de todas estas personas que tienen más capacidades que yo, porque ellos necesitan creer. Y para creer, nos tienen que ver a nosotros en diamante. A nosotros, que somos los del día a día con ellos, que nos conocen nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Porque tú ves muchos diamantes en tarima, pero les ves lo bueno. Pero cuando alguien cerca de ti se hace diamante, tú dices, eso llegó a diamante. Y ahí es donde te la crees. Y yo dije, Dios mío, qué pena. Entonces yo dije, es que no, como yo ya venía con el Esmeralda fundador en la cabeza, yo le dije a mi papá, pero es que no está la sexta línea. Bueno, Ana María le dijo a mi papá, es que Mauricio cree que no podemos ser diamantes porque no está la sexta. Y para ser diamantes se necesitan 6. Y mi papá dijo, no, eso es lo más falso del mundo. ¿Quién de ustedes sabía que uno se puede calificar diamante sin la sexta? Levante la mano. Ya, tú. Listo. ¿Cómo me califiqué yo a diamante? Sencillo, con la cuarta. Con la cuarta. Teníamos 3 líneas calificadas y la asesoría de mi papá y mi mamá fue, bueno, ustedes tienen una línea que se bajó a 2.400 puntos, otra de 1.200 y no tienen la sexta, hagan una cosa. Este mes se van a concentrar, eso fue como un 4 de enero, en calificar la cuarta línea. Y yo decía, ¿y la sexta? No, es que a diamante calificas con la cuarta, no con la sexta. Es la cuarta la que te califica a diamante. Y yo decía, bueno, yo hago eso, pero que conste que no hay sexta. Usted verá. Listo. Siempre peleando con el papá. Y entonces Ana María y yo llegamos a trabajar en una línea con la fe contaminada. Una línea que llevaba como 3 años entre 2.400 y 4.000 puntos. Y hicimos que las cosas pasaran ahí y calificamos la cuarta. Pero no nos gustó la persona que calificó. Porque calificó fue como en un consumidor. O sea, la línea era tan ancha y tan profunda que eso fue sumando y calificó en alguien que no había ni forma de llamarlo para felicitarlo, ni se dio cuenta que calificó. O sea, no calificó un constructor ni un líder. Calificó un consumidor que en algún momento había hecho la tarea. Entonces no nos gustó y nosotros dijimos, bueno, ya calificó la cuarta, pero no calificó con alguien que se pueda correr. No calificó con alguien que se pueda empoderar. Vamos a recalificarla en febrero.
y vamos a calificar la quinta. Cuando nosotros calificamos la cuarta, a ver, 4 es más cerquita de 6 o de 0. En cambio, en 3 usted está en la mitad. O sea, 3 está muy cerquita de 0, pero 4 es como hacer así, llegó. ¿Sí o no? Pero en 3 a usted no le da la mano, pero en 4 sí. Y eso fue lo que nos pasó. Calificamos la cuarta línea y a nosotros nos entró una cosa. Y Ana María y yo, como ya llevamos tanto tiempo casados, nosotros hablamos por Bluetooth, eso nos miramos y ¡pra! Y ahí mismo nosotros nos miramos y fue la mirada. Esa mirada de esto está hecho. Ana María y yo, a lo largo del camino, en las etapas de calificación, cuando viene un PIN nuevo no tenemos que hablar. Simplemente la corporación dice esto, o algo pasa y nosotros nos miramos y ya. Y ponemos cara de bobos, como que ya, esto está hecho. Calificó la cuarta, nos miramos y dijimos, vamos por eso. Y en febrero tomamos esa línea de 1,200 puntos y la subimos a 10,000. Hicimos todos los auspicios que había que hacer, solamente tuvimos un inconveniente. La línea se nos fue a 6 horas de Medellín en carro para un montón de pueblos, de carretera destapada, de mucho calor. Y yo me acuerdo que Ana María era en las veredas y en los pueblitos de muy bajos recursos, sentada en el suelo de las casas, en arena, haciendo clínicas de belleza y hablando de nutrición en casas que uno las veía desde afuera y dice, mi amor, ahí no hay con qué comer. No, venga y verá que sí, tú. Y eso a cerrar ventas y nos íbamos por todos esos pueblos porque para allá se nos fue esa línea y entonces se calificó en febrero. Y el 28 de febrero auspiciamos un frontal, le metimos toda la fuerza y calificó en marzo plata y arrancó el diamante. Y arrancó el diamante y como a Mauricio se le ocurrió en diciembre la idea de que éramos Esmeralda fundador, pues a Ana María se le ocurrió la idea de parar las pastillas anticonceptivas. Ya, cada uno toma sus decisiones. Y entonces, bueno, eso fue negociado, eso fue hablado y dijimos, si este no va a ser el año del diamante, pues que sea el año del bebé. ¿Sí o no? Y entonces, como en diciembre habíamos parado con las pastillas, empezamos el diamante el primer mes en marzo y Ana María y yo empezamos como, qué rico un heladito. Qué rico esto, qué rico lo otro. Vení, qué sueño. Y empieza a darnos sueño a los dos y ganas de helado a los dos. Yo no sé por qué a mí me dio todo lo que le dio a ella. Y empiezan los mareos y Ana María me dice, yo no soy capaz de montarme en un carro para irme para esos pueblos. Tenemos que calificar esa quinta línea acá, porque yo no soy capaz de volver a esos pueblos con este mareo. Y nos tocó soltar todo lo que habíamos construido en esos pueblos, allá se movían 6,000 puntos, y nos tocó tomar la decisión de reconstruir ese negocio acá y conseguir los 6,000 puntos en Medellín. Y entonces nos tocó hacer el negocio durante todo el embarazo. Los primeros meses con los mareos y los últimos meses pues ya con la barriga y es incómodo para las mujeres y hombres que han estado en embarazo. ¿Sí o no? Y el negocio para nosotros ha sido eso. A nosotros el negocio siempre nos ha tocado correr la carrera en medio de situaciones. Cuando corrimos el Esmeralda, la tía de Ana María, que se llama Ana, que en paz descanse, la tía de Ana María quedó en embarazo, tuvo una niña que se llamó Juliana. Además de eso tuvo un tumor en la espalda, porque cuando llegaron las células madres y todo eso por el embarazo, pues le activaron un tumor en la espalda que ya lo había tenido tiempo atrás. Y Juli nació y le tocó ver a su mamá solamente un año, no creo que Juli se acuerde, de pie. Y la mamá empezó a cojear hasta que se acostó. Y a Juli le tocó ver a su mamá postrada en una cama toda su niñez hasta los 5 años. A los 5 años, pues ya la mamá no pudo más y se fue. Ana María se volvió la madrina de Juli y la mamá de Juli no tenía dinero ni podía trabajar y tenía ganas de trabajar, pero no podía. Así aquí pasa con algunos al revés, pueden trabajar pero no quieren, pero bueno, ya, eso es una incapacidad diferente, es una enfermedad diferente, ¿ya? Y entonces,
con todas las ganas de salir adelante, con todas las ganas de sacar a su hija. Imagínense lo que puede sentir una mamá que sabe que le queda poco tiempo de vida, ver a su niña con un papá que no es el mejor papá y uno saber que se va de este mundo. La preocupación que debe sentir uno como padre de saber que va a dejar a sus hijos y que no hay un papá que responda. Esa sensación yo no se la deseo a nadie. Pero gracias a este bendito negocio del corazón de Ana María le dijo a la tía, yo soy la madrina de Juli. Y nosotros llegamos a Esmeraldas y a Juli no le va a faltar nada. Pero no solamente de dinero, sino de hogar, de mamá. Juli va a tener una mamá en el cielo y una mamá en la tierra. Y la tía de Ana María solo se dejaba bañar de ella, solo se dejaba cuidar de ella, solo se dejaba cambiar los pañales de ella, ya en los últimos momentos. Y a nosotros nos tocó correr el Esmeralda con todo eso, atendiendo el taller de carros, atendiendo la tía de Ana María, cuidando a la niña y corriendo el pin. ¿Ya? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos ha tocado correr con esas dificultades. Gracias a Dios, ese señor que llegó rápido al 18 lo rajamos. Porque el resto de las líneas no llegaron tan rápido y nos tocó aprender a construir, nos tocó aprender a hacer, nos tocó aprender a manejar el barco en las tormentas. Gracias a Dios, porque nos volvimos buenos marineros en las tormentas. Y cuando se acaba la tormenta y el viento se pone a favor, eso se pega una disparada impresionante. Pero con el conocimiento de un buen marinero que siempre puede llegar una próxima tormenta. Y uno dice, listo, vamos a darle. ¿Sí o no? Llegamos. Las cosas de Dios es que la tía tuvo que soportar esa carga, esa enfermedad, y ella nos veía en la camita y preguntaba, ¿ya son esmeraldas? No. ¿Ya son esmeraldas? No. Ya cuando llevamos los 6 meses. Nosotros calificamos en mayo del 2009. Y calificamos en mayo del 2009 y la tía de Ana María cerró los ojitos en junio del 2009, en paz. ¿Ya? Y Juli es nuestra hija. Juli ya vive con nosotros. Y no solo hemos hecho eso, hablemos un poquito de las mieles del negocio. Le pudimos recuperar la dignidad a los papás de Ana María porque se quebraron y perdieron su casa. Y nosotros, gracias al bono de Esmeralda, como no teníamos deudas y como igual sabíamos que íbamos a ser ricos, decidimos tomar ese bono y comprar un apartamento y regalárselo a los papás. Hicimos una maquetica en cartón paja y, ¿sí saben qué es cartón paja? Cartoncito. Y entonces hacemos una maquetica, llegamos donde los papás de Ana María y les decimos, les tenemos un regalo. ¿Qué? Una casa. La mamá entendió y se puso a llorar y el papá dijo, estos sí son charros de esa casa. Ese no entendió. Cuando les dimos las llaves, ya sí entendió, se ponen a llorar los dos. Y no fue una casa, fue la autoestima y la dignidad. Ellos ya tienen un lugar donde pasar su vejez y de ahí nadie los va a sacar. Esas son las bendiciones de este negocio. En la vida hay personas y en el camino que se acercan a ti y te dicen 2 o 3 cosas y tu vida cambia. Una de ellas pasó cuando estábamos en Panamá y me acuerdo que mi papá y mi mamá nos presentaron a alguien que es una leyenda del negocio en habla hispana. Ellos son Ángel y Maite de la Calle. Y me acuerdo que él se me acerca, yo era un platino, era mi segundo viaje, y me pone a mirar hacia el mar. Estábamos de pantaloneta y relajados. Y él me abraza y me dice, Mauricio, quiero que sepas una cosa. Estás viviendo el peor año de los que te quedan por vivir. Y yo le dije, bueno, don Ángel, muchas gracias. Tan bonito. Y yo le dije, sí, así, se pone uno así como todo inspira. Sí, señor. Ya, como cuando le habla a usted a su diamante que usted cree que le entró la información. Sí, sí, sí. Y yo le dije, sí, sí. Listo. Pasó un año y llegamos a Punta Cana. Y Ángel de la Calle se me acerca. Dios lo puso en el camino, pues porque mucha gente y para uno encontrarse en esos viajes con todo el mundo a veces es difícil. Y nos encontramos así de frente y vuelve y me dice, Mauricio, recuerda que este año es el peor año de los que te quedan por vivir. Sí, sí, sí. Yo no entendía. Pero después me fui, yo me di cuenta que ya era Esmeralda, que el año pasado no.
que le habíamos comprado el apartamento a los papás de Ana María el año pasado, no. Y yo dije, es verdad, el año pasado fue horrible. No me hice esmeralda, no le regalé el apartamento a los papás, pero este año sí. Y yo decía, qué porquería de año. El año que viene va a ser buenísimo. Y entendí que en este negocio estás viviendo el peor año de los que te quedan por vivir. Yo lo determino para ti. Ya. Estás viviendo el peor año de los que te quedan por vivir. Y el año que viene va a ser igual. Y el año de más allá va a ser igual. Y todos los años van a ser así. Desde que a nosotros nos dijo eso, nosotros nos lo tomamos personal. Porque uno tiene que saber recibir lo que es bueno para uno y rechazar lo que no. Si a usted le dice, usted sí es bobo, usted dice, no, eso no. A usted le dicen, este es el peor año que te queda por vivir, y usted dice, sí, recibido, aceptado, eso es mío. Y Ana María y yo agarramos eso como un tesoro, lo convertimos en la bandera de nuestra organización, y la gente en nuestra organización sabe que está viviendo y trabajando porque este sea el peor año de los que le queda por vivir. Y yo te invito a que tú hagas mérito a eso y salgas después de este fin de semana a hacer que este año sea el peor de los que te quedan por vivir. Simplemente corre basado en eso y no te imaginas a dónde puedes llegar, porque yo ni me lo imagino. Ya este año compramos finca, compramos casa. Estamos viajando una vez al mes, el mes que viene vamos para República Dominicana, en diciembre vamos para Cancún, en enero vamos para Guadalajara y para Acapulco, en abril vamos para Dubái y para la India, etcétera. Ciudadanos del mundo. ¿Cuándo? Yo, que de chepa me casé, tímido, introvertido, inseguro. Pero ¿saben qué, señores? Cuando uno es disciplinado, trabaja con principios, trabaja con fe, trabaja seguro de que está haciendo que las cosas pasen, créame una cosa, las cosas pasan, sus fines van a llegar, pero tienen que trabajar convencidos de que es así. No pueden trabajar queriendo el pin, tienen que trabajar convencidos de que ese pin llega y que ese nivel que están buscando llega. Nos vemos mañana, chicos, que estén muy bien.